¿Cuál es o de qué trata el libro de If you have Apocalipsis? your Bibles, Si tienes tu Biblia, I would like to ask you voy a to open pedirte them que abras tu Biblia and to join me and go to the opening statement of this book. y que leamos And just to la know introducción del how libro. actually this book begins. The opening Y esto statement nos va a decir algunas ideas muy importantes en la revelation introducción del libro. of Jesus Este empieza Christ. diciendo, el título, el libro se llama Revelación de Jesucristo. The Greek word apocalypsis La palabra griega means unveiling, apocalipsis revealing, significa uncovering. revelar, But descubrir. tragically, many people, when they read the book of Lamentablemente, Revelation, muchas personas que leen they want to Apocalipsis find in that book quieren encontrar en ese libro anything that they think that this book should cualquier reveal to cosa que us. ellos creen que pueda But if you decir. notice that this opening statement is telling us Pero cuando that notas this lo que is dice la the introducción del libro, revelation of es Jesus que Christ. este es el libro de la It revelación de came from Jesus Jesucristo, Christ. He is the que one viene de Jesucristo. who sent this book to us. Él es el que envía But at the same time, el we contenido de read ese libro. that this book is about Además, Jesus Christ. este libro, por lo He tanto, is the habla one acerca de Jesucristo. who is revealed Él on es the el que pages revela of y this Él es first de quien se book revela of the en este Bible. libro. And as you know, as I already Y como mentioned, saben, y como se ha this mencionado, opening statement es a partir de la derives introducción del the libro title of this book. que se The deriva el title nombre is not Apocalipsis. Revelation. It's El the título del revelation libro es, of en Jesus realidad, la Christ. revelación de Jesucristo. When we talk about the book that Cuando hablamos del reveals libro Jesus Christ, que revela a such Jesucristo, book must be un called libro a tal gospel. debe You ser know, as soon as we considerado use the word un gospel, evangelio. it comes to Usamos la our palabra mind evangelio. four Cuando usamos esa books palabra, viene a that nuestra show in the New mente Testament. algunos We libros que vienen a call nuestra the mente, gospels. que los It's the llamamos gospel of los Matthew, evangelios. the gospel of Mark, the Por gospel ejemplo, of el Luke, evangelio de and the Mateo, de gospel of Juan, John. de Lucas I o de just want Marcos. to assure you tonight Quiero asegurarles esta that the noche book of Revelation que el is libro de as much Apocalipsis the gospel es as the tan four evangelio gospels. como los 4 You know, evangelios when we read those del Nuevo four Testamento. gospels, what do we read Y in the cuando gospel? leemos esos evangelios, ¿qué es lo We que read leemos? about God Leemos that in acerca order de to Dios, save the fallen humanity, buscando he took salvar a on la the form humanidad. of God. He Vemos took la on posición de himself Dios, human flesh. que He siendo became Dios, as one se of hace us. hombre, se hace como uno de Finally, nosotros. he died on the cross of Calvary. Finalmente Él muere en la cruz del It Calvario. is there that he provided that redemption for the Y a partir de human eso, race Él nos so that provee la whosoever salvación para el believes ser in humano, him should para not todo aquel perish que crea en but Él. have the eternal life. No se pierda, sino que tenga vida eterna. And you already know that it is Y nosotros sabemos también at this point que en este that the four punto gospels en que they los 4 conclude their evangelios reports, concluyen cuando Jesús asciende al telling cielo, us that after the death on the cross, justo Jesus cuando ascended Él muere en la to cruz the y heavenly asciende a los places. cielos. Así terminan The los question is evangelios. now, La pregunta what es, is Jesus doing now there ¿qué está in haciendo heavens on behalf Jesús of us? ahora en You el see, the four cielo en nuestro gospels favor? doesn't tell us Los anything evangelios no about nos that. dicen nada acerca de They're eso. just ending Ellos at that simplemente, point ellos when terminan Jesus simplemente en ascended el there momento en on que the cross. Jesús asciende al And this is cielo. exactly what the book Y of eso es Revelation justamente, takes over es from the Gospels. exactamente donde el The libro book de of Apocalipsis Revelation informs us that when retoma Jesus la ascended idea. there to the heavenly places, Cuando Jesús he asciende a began los his cielos, Él post-Calvary empieza ministry, su ministerio post-calvario. fulfilling the Y salvation that Apocalipsis he secured empieza for desde ese all punto, of us on the cross. So mostrando todo lo que Jesús let me hizo en la explain, cruz. as you can see, Como that pueden both ver, the four Gospels and the los book of 4 Revelation evangelios, and el also libro de the book of Apocalipsis Hebrews, y también en they talk Hebreos, about the same ellos Jesus hablan Christ. del mismo Jesucristo. But there is a difference in Pero the hay una four Gospels. diferencia en los 4 Jesus evangelios. is Jesús the Savior, but in his es el flesh, Salvador walking on en the dusty carne road humana of Palestine. que caminó en los Okay? polvorientos caminos de Palestina. He is human being. Él es un ser humano. However, when we go to Sin the book embargo, of Revelation, cuando vamos al libro de he's now the Apocalipsis, glorified Lord. Él está He's not glorificado. anymore
no es más el hombre de dolores, sino está allí a la mano derecha del Padre. Y Él está preocupado por la salvación del ser humano. ¿Ven? El mismo Jesús trabajando por la salvación de los seres humanos. Sin embargo, desde dos diferentes puntos temporales. El libro de Apocalipsis, por lo tanto, es realmente el Evangelio de Jesucristo. Este es el punto número 1. Y para cerrar este punto, por favor, permítanme leer para ustedes una cita que viene de los libros de Elena de White, del libro Testimonio para Ministros y Escritores Evangélicos. Que no hay nadie mejor que nos llame la atención entre los adventistas del séptimo día sobre el significado de que esto que estamos hablando. Ella es Elena White. Ella nos dice en este libro, en la página 180, dejan que Apocalipsis y Daniel hablen y nos digan lo que es verdad. Pero cualquier tópico que estos libros presentan, levanten a Cristo, porque Él es el centro de todo. Él es la raíz y es la estrella matutina. Lo que Elena White nos indica es que cuando estudiamos Apocalipsis, debemos que entender que todo el libro de Apocalipsis tiene un centro, y ese es Jesucristo. Todo el libro es acerca de Él. No podemos hacer cualquier profecía o cualquier otro tema del libro de Apocalipsis sin hacer a Cristo y poniendo a Cristo en el centro de nuestro mensaje. Porque este libro se llama Revelación de Jesucristo. Este libro tiene el propósito de revelarnos a Jesucristo en su plenitud. ¿Y qué significa todo esto? Esto nos lleva al segundo punto que me gustaría enfatizar. Llamamos que Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Mantén eso. Pero recuerda que no fue el último en ser escrito. Juan fue el último libro en ser escrito. Pero los cristianos de la edad primitiva, cristiana, cuando armaron el canon, pusieron al final del canon del Nuevo Testamento al libro de Apocalipsis, haciendo que el libro de Apocalipsis sea la conclusión de toda la Biblia, el último libro de la Biblia. Así que cuando usamos la palabra el último libro, automáticamente algo viene a nuestra mente. Si algo que es lo primero, lo último, debe ser algo que viene al comienzo. Y ustedes lo saben, les voy a hacer recordar que el primer libro de la Biblia es Génesis, que es el libro de los inicios. Y el libro de Génesis es el libro de los inicios, mientras que Apocalipsis es el libro de las conclusiones o del cierre. Es la conclusión de todo lo que haya empezado en Génesis. Así que recordamos en unos minutos qué es o cuáles son los inicios y de qué se habla en Génesis. Ustedes conocen cómo empieza este libro. La introducción de toda la Biblia en Génesis empieza diciendo que en el inicio Dios estaba allí y que Él es el Dios creador. Él creó este mundo. Él creó toda esta tierra en la primera semana de la historia del planeta Tierra. Como la corona de su creación, Él creó al ser humano. Y en el registro de Génesis nos dice que Dios puso al ser humano en un lugar que es conocido como el jardín del Edén. Todo estaba en sus perfectas condiciones. Un lugar perfecto para seres humanos perfectos, para que disfruten y para que tengan comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Dios proveyó todo lo que necesitaban con tal de que sean felices. Ya.
de acuerdo a los planes the de Dios, human de que los seres lives humanos had to be free of tears, sean libres any de suffering, lágrimas, de and sufrimiento. death. This is the Ese era el beginning plan de Dios. of the book Ese es el of inicio Genesis. del libro de Génesis. Unfortunately, the Lamentablemente, first and the second chapter los is primeros dos followed capítulos, by the third chapter. 1 y 2, son seguidos por el The tercer capítulo. third chapter El tercer capítulo del Génesis es conocido como el registro greatest de la tragedy más grande tragedia that happened in the que history sucedió of en our la planet. historia de nuestro And we planeta. call it the Y llamamos a este of human. la caída The del main ser humano. actor in that story of El, Genesis 3 is the el actor serpent. principal del capítulo 3 es la Not the very serpiente. serpent, but serpent. No una serpiente como conocemos, sino la serpiente como un agente de un Dios, de un ser celestial poderoso, un ángel poderoso, que sabemos su nombre. Era el sostenedor de luz Christians adopted the name Lucifer. That might y be an angel. es llamado He Lucifer. Él realmente caused rebellion against God. levantó una rebelión contra Dios y fue echado del cielo For his dwelling place y buscó por algún lugar donde pudiera estar y encontró eventualmente he el did not planeta Tierra. succeed on any planet. No tuvo éxito en otro He was planeta, able to deceive the first human couple, pero fue capaz de engañar a la primera pareja, and Eve. Adán y Eva. If you go really to Ustedes van that book, a este libro, Genesis, a if Génesis, you are there in chapter 3, si van al capítulo 3, we can see that podemos ver while we say that here is the beginning qué es lo que pasó y encontramos el inicio del pecado, unfortunately the cuando el word pecado sin entró al is not mundo. found in chapter 3. De hecho, en el capítulo 3 no aparece la palabra pecado. With that great rebellion, En la gran the rebelión, whole of the human race, en la caída del ser humano, changed on the planet todo Earth. cambió en el planeta And that changed Tierra. in the book of Y Genesis esto cambia en el capítulo 3 de is referred Génesis. to by one word Y esta that is so rebelión prominent in the first se describe chapters como una palabra of Genesis. en los capítulos iniciales del de los capítulos iniciales de Génesis. Y esta frase o palabra es maldición. Quiero que se unan conmigo para que puedan ver que después de la caída del ser humano, God had to speak Dios to the se serpent, dirigió a hablarle a la serpiente, Adam and Eve. le habló a Adán y a Eva. Y pongan atención, por favor, a la palabra que es usada constantemente en este capítulo y también en algunos otros capítulos siguientes que le siguen al capítulo 3. En el versículo 14 de Génesis 3, Dios le habla a la serpiente y le dice a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. En el versículo 17 le habla Dios a Adán y le dice, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Pinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, el polvo volverás. Fíjense, van al capítulo 4, versículo 1. Encontramos la historia del primer asesino. Y él va a ser, la tierra va a ser maldita a causa de él. En el capítulo 5 también encontramos cómo Noé, que sobrevivió al diluvio, aparece cómo es que nace Noé. Dice allí que la tierra que Dios ha maldecido con el nacimiento de Noé, esa tierra sería bendecida. Todo el cambio que produjo como resultado de la caída del ser humano se expresa con la misma palabra, maldición.
of the first desde la human caída del primer ser humano, couple, the humanity la humanidad has been ha sido found itself o ha sido under the encontrada umbrella of curse, bajo el paraguas starting de la with maldición. expulsion of Adam and Eve. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. The human beings who up to that point A partir de they ahí, had a great ellos tienen, relationship with God. They communicated with antes de la caída, ellos tenían una God. relación con Dios cara a cara. Los seres humanos, Kicked out from the Garden of Eden. They could not see lamentablemente, the face fueron any quitados longer. del It is the jardín del same Edén y no podían ver a Dios cara a cara. was the desire of human beings throughout the history to see God's face. Y el deseo de los seres humanos ha sido siempre ver los ojos, ver la cara de Dios, pero a causa del pecado ya no pueden hacerlo. That human beings cannot see Los seres humanos ya no pueden ver even Moses, el rostro de Dios y permanecer who vivo. God communicated personally in personal conversation. Dios se manifestaba personalmente con su siervo Moisés. Y en cierto momento Moisés le dice, por favor, quiero ver tu rostro. Y Dios le dice, lo siento, Moisés, nadie puede ver mi rostro y mantenerse vivo. Así que si vamos al Antiguo Testamento, a la historia del Antiguo Testamento, si vamos a la historia postbíblica, ustedes pueden ver que los seres humanos han vivido o vivimos bajo la oscuridad de la maldición que trae sufrimiento de los seres humanos. Y se caracteriza el sufrimiento por lágrimas, tragedia y tragedia tras tragedia. Y todo fue traído luego de la caída del ser humano. Pero ahora quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia y vayamos a la conclusión del libro de Apocalipsis. Vamos a leer juntos la última profecía del libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son las palabras finales y concluyentes del libro de Apocalipsis? Veamos algunos versículos en el capítulo 22, versículo 1 y 2. Vamos a leer, ¿ok? Vamos a leer. ¿Qué dice? Juan dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no, mis hermanos, ¿qué encontramos en estos versículos? Ustedes pueden ver. Vean, el Dios que restaura el Edén, el lugar que Adán y Eva habían sido sacados. Y el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, Dios habla de los peregrinos y caminantes de la historia que finalmente encuentran su hogar en el hogar restaurado, que es el jardín del Edén, llamado en Apocalipsis como la Nueva Jerusalén. Los redimidos del pueblo de Dios son finalmente encontrados en el lugar donde ellos debieron estar algún día. Y ahora veamos qué más dice este texto acerca de esto. Dice el versículo 3, ya no habrá más maldición. La maldición que vino, recuerdan, sobre la raza humana como resultado de la caída, ahora dice que es completamente removida. No hay más maldición que traiga sufrimiento, lágrimas y muerte al ser humano. Esa maldición ha sido removida porque todo esto por lo que hizo Jesús en la cruz. Y dice también que y el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Y presten atención al versículo 4. Y ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Finalmente, aquello de lo que Moisés fue
fue privado. El pueblo de Dios verán el rostro de Dios. Tendrán el privilegio de que puedan ver a Dios y vivir en el lugar donde originalmente Adán y Eva fueron puestos y luego quitados. Interesante. Ahora una pregunta. ¿Cómo es algo como esto posible? ¿En base a qué esto sucede? ¿En base a qué puede Dios hacer todo esto? Me gustaría invitarte que vayamos a la historia del libro de Génesis, el libro de los inicios, porque el punto principal del capítulo 3 no es la caída de los seres humanos, sino el texto central de Génesis 3, de todo ese capítulo y ese versículo. Los cristianos de la era primitiva cristiana lo llamaron el protoevangelio, o lo que en español podría ser el primer evangelio. Y vamos a hablar ahora de este pasaje. En Génesis 3:15 se encuentra justamente allí el primer evangelio. Y Dios le habla a la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. La simiente de la serpiente son los enemigos de Dios y del pueblo de Dios. Pero ¿quién es la simiente de la mujer? El texto nos explica algunos detalles. La serpiente de la mujer, la simiente de la mujer se expresa en singular. Él te herirá en la cabeza, pero tú lo herirás en el talón. De eso trata todo esto. Mientras Adán y Eva, culpables y en confusión por lo que había sucedido y qué pasaría en el futuro, Dios lanza el primer mensaje del Evangelio, anunciándole a esta pareja que habría alguien que nacería de una mujer y que él vendría y que él tomaría la situación humana y que él ganaría en lo que Adán y Eva fallaron. Él estaría en la situación humana y tendría que ir hasta la muerte con tal de ganar la victoria sobre la muerte y proveer al ser humano con la gran esperanza de que Dios algún día los traería de vuelta al lugar de donde ellos salieron, que es el jardín perdido del Edén. Sabemos que aquella esperanza, esa fe, que alguien, el Mesías, nacería por una mujer, fue mantenida de generación en generación a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Es por eso que en toda nación, en toda familia de Israel, cuando nacía un niño, estaba la esperanza. Y cuando no había un niño, era una tragedia. Toda madre que estaba embarazada en Israel anhelaba llevar en su vientre al prometido Mesías para poder cumplir lo que Dios había prometido a Adán y Eva. En el Nuevo Testamento, el niño prometido, el Mesías, llega a su cumplimiento en la venida de Jesucristo. Y él cumplió lo que Dios había anunciado a Adán y Eva y al resto de la humanidad, y lo que sucedería en Génesis 3:15. Sucedió, y lo que él prometió de que él heriría la cabeza de la serpiente para darle salvación al ser humano. Eso es lo que sucedió y de eso trata el Nuevo Testamento, diciéndonos
cómo realmente Dios cumplió la promesa que le dio a la humanidad caída miles de años atrás. Pero el libro de Apocalipsis nos enfatiza esto de manera significativa. Y este protoevangelio que fue cumplido en Jesucristo ocupa el punto central de todo el libro de Apocalipsis. Ahora me gustaría que tengamos una breve mirada a 2 capítulos de Apocalipsis. ¿Por qué estos 2 capítulos? El primer capítulo que me gustaría mencionar es el capítulo 5. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Dios le promete que Dios le revelaría a Juan la historia de la historia. Así que Juan tiene una visión especial y esa visión es mencionada en el capítulo 5. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, busca Apocalipsis capítulo 5. Él dice en capítulo 5, versículo 1, que él vio un rollo, una forma de un libro en tiempos antiguos. Y este libro estaba completamente cerrado y sellado. Tenía 7 sellos. Esto significa que este rollo estaba completamente sellado. No podía ser desellado, no podía ser abierto. Esos sellos, para poder abrirlos, tenían que romperse esos sellos. ¿De qué es ese libro? ¿Cuál es el contenido? Los estudiosos del Nuevo Testamento y de Apocalipsis sugieren diferentes cosas sobre el significado de ese rollo. Pero todos agregan que de alguna manera que el contenido de ese libro, de ese rollo, contiene todos los planes de Dios y propósitos para el planeta Tierra. Este contiene la historia bíblica y todos los planes de Dios que Él tiene en relación a la resolución del problema del pecado. Y trae a los seres humanos, los trae de un lugar de muerte hacia donde quiere llevarlos. Ellen White dice algo interesante. Ella toma estas ideas de los comentadores de Apocalipsis de su tiempo y ella hace un párrafo muy interesante sobre el contenido de este libro o de este rollo. Para ponerlo en una cápsula, este rollo es el rollo del plan de salvación, que contiene todos los planes y propósitos de Dios para resolver el problema del pecado. Pero van a notar que este rollo está sellado. Esto significa que si está sin poder ser sellado, mientras no sea abierto, no hay esperanza. Ese plan de salvación no puede suceder mientras no se abre el rollo. Los seres humanos, si no se abre el rollo, estarían sin esperanza, sin futuro. Y en ese momento ve un ángel poderoso diciendo, hay algún calificado que pueda tomar el rollo y romper sus sellos y poner los planes de salvación en operación y que pueda llegar a su punto de culminación. Y en ese momento, Juan mira cuidadosamente y él escucha que nadie en todo el universo es capaz de tomar el rollo y romper los sellos y así abrir el rollo y poner el plan de salvación en funcionamiento para la salvación de los seres humanos. Nadie en todo el universo es capaz de hacerlo. Y si vamos más adelante, cuando Juan escucha esto, él empezó a llorar. Juan se dio cuenta que sin que se abra el rollo, los seres humanos no tendrían alguna esperanza. Nadie en todo el universo podía hacerlo. Hermanos y hermanas, quiero hacer una pregunta.
that Cuando nobody in the Juan whole dice que universe nadie can en understand. todo el universo puede ver el rollo, He include also God into that esto word. incluye a Dios en la I palabra know that nadie. it comes as a shock to some of us. Puede But I ser would like to chocante suggest para that, algunos, yes, pero God déjame included sugerirte in que that Dios word está nadie. incluido en esa What palabra do we mean? nadie. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con How esto? can we make such a ¿Cómo puede significant ser statement? eso posible de que Dios Let me no ask you a puede? question. Le voy a hacer When una pregunta. Lucifer rebelled against God, Cuando Lucifer empezó la a rebelión number of angels followed y him. un número de ángeles le siguieron, When finally y Satan cuando was able to finalmente deceive Satanás the first fue human couple, capaz de engañar a la primera pareja humana y traer that sobre la planeta umbrella Tierra of the curse, la- eh, eh, could el God paraguas de la muerte, solve the situation? ¿podría haber Could Dios God? The solucionado answer el is problema? yes. Claro, sí, How? Él podría. By might and ¿Cómo? by power. Con God poder could y fuerza. kill Lucifer, Él podría destroy podría haber all the matado angels who a followed Lucifer him. y destruir a todos los ángeles que le He siguieron. could also kill Él podría Adam and Eve, también haber matado a Adán y destroy Eva, Earth, destruir el and planeta create Tierra another y one, crear un nuevo planeta. the same as it was the first one before the De coming la misma of manera como hizo el planeta Tierra antes de la maldición. Dios and the puede problem hacerlo could be solved. y el problema The podría haber sido question is, resuelto. La pregunta es, would the problem be solved? ¿el problema hubiera sido solucionado? I hope that you heard a lot of preaching about that from the Yo seguramente han escuchado varias predicaciones, ustedes mismos han predicado the acerca problem de would esto. not be solved. El problema no hubiera It sido would probably would solucionado. appear El problema in all podría haber the universe. aparecido en todo el universo, When all the inhabitants of the cuando universe todos los habitantes del serve God universo in fear. hubieran servido a Dios por So you miedo. see, Así que vean, for somebody to be qualified, to be para que alguien sea able to take capaz that de ser hold calificado, of the plan of capaz de salvation tomar el and rollo, open it, abrir el and rollo to put the plan of y salvation poner el into plan de effect, salvación en the person would have to funcionamiento, be divine. esa It has to persona be tiene que ser divine. divina, tiene que But to ser be divina. divine, it was not enough. Pero ser divino no era suficiente. Needed the blood Esto of the necesitaba Lamb. la sangre del At cordero. that moment, John the Revelator En ese momento, Juan el is revelador approached by one of the elders. es alcanzado por uno John, de los ancianos stop weeping. y le dice, Juan, deja de llorar. There is a worthy candidate. Hay uno que es He is the capaz. lion Él of the es tribe el of león Judah. de la tribu de Judá. He's the offspring of Él es David. He is la able descendencia de to David. take that Él es capaz de tomar aquel plan of rollo salvation. del plan de John salvación. became so excited Y Juan and quedó he turned emocionado around to see the lion. y volteó para ver al Let's león. look there in the text. He does not see the lion. Y cuando uno ve He en el sees the texto, lamb. él no vio un león, vio un cordero. What is the point that God wanted to make ¿Cómo es eso que all of us through Dios this nos muestra estas ideas imagery in the a vision través de that John estas had? imágenes? You see, the concept of the lion El indicates concepto del Christ's cordero divinity. indica la divinidad He de Cristo. overcame Él with venció divine power that he con el poder possessed. He divino. did it. Él lo hizo. But the concept of the lamb Pero el indicates concepto how del he cordero did it. indica cómo lo He hizo. did not do in the way No that we lo say hizo that en la God could forma solve the como problem. Dios By podría haber might resuelto and the power el and by problema the con destruction. fuerza y poder He did it y destrucción, sino que lo hizo sacrifice a través when de he su offered sacrificio himself cuando se on ofreció the a sí cross of mismo Calvary. en la cruz del Calvario. That's why Es por eso the imagery que, of the slain las imágenes de was el here cordero inmolado very es appropriate. muy apropiado One para biblical describir la obra scholar de made Cristo. the observation and he said that Otro when estudioso John dice que started weeping, cuando Juan empezó a llorar, his tears were expressed the sus tears lágrimas expresaban of all fallen las mankind lágrimas from de Adam todos to be the los seres last caídos desde person Adán who will live hasta on la the última earth persona que vivirá en el before the planeta second Tierra coming. antes de la segunda venida de Jesús. They are the tears Esas of the lágrimas humanity who were de looking la into humanidad caída buscando redemption por la from redención, that curse buscando la that came redención as de a la result maldición que vino of como the first resultado fall. de la primera
el primer error de Adán y Eva. Lo que Dios quiere que entendamos entonces es, hablando de la historia, un poco de la historia de los 7 sellos y las 7 trompetas. Antes de que empecemos a hablar de la historia de este mundo en esta sección histórica del libro de Apocalipsis, Dios quiere que entendamos que hay alguien que murió en la cruz del Calvario, que Él cumplió la promesa de la primera promesa de Génesis 3:15 y que murió por la raza humana y que se puso en los pies del ser humano y tomó en sus manos el destino de toda la humanidad. Y en sus manos fue posible hacer todo esto. El libro de Apocalipsis, el Evangelio parece. Espero que estén de acuerdo conmigo, con una respuesta clara. Así es. Bueno, no tenemos mucho tiempo, así que me gustaría invitarlos a que leamos capítulo 12 de Apocalipsis. La parte histórica de Apocalipsis empieza con el capítulo 4 y 5 y concluye con el capítulo 11. Pero el capítulo 12 empieza la descripción escatológica del libro de Apocalipsis. Toda esa sección es sobre el tiempo del fin. Esta sección es llamada la sección escatológica de Apocalipsis, capítulos 12 al 20. Y les hago una pregunta. ¿Qué piensas tú sobre el libro de Apocalipsis? ¿Cómo crees que empieza la descripción del tiempo del fin? ¿Cómo crees que lo hace? Quizá alguno de nosotros, diferentes maneras de pensar entre nosotros, y podríamos tener diferentes sugerencias de cómo podría haber empezado Juan la parte escatológica. Y seguramente sus explicaciones o sus ideas puedan ser buenas, pero me gustaría invitarlos a que veamos cómo la sección escatológica de Apocalipsis se enfoca en el tiempo del fin. Cómo esta empieza realmente. ¿Qué descripción tenemos aquí? Por favor, júntense, únanse a mí para leer Apocalipsis 12:1. Juan dice: yo vi una gran señal, una señal simbólica, una mujer hermosa, vestida con el sol, la luna bajo sus pies, y tenía una hermosa corona de 2 estrellas. Pero esta mujer hermosa estaba embarazada. Y no solamente que estaba embarazada, sino que estaba en la última etapa de su embarazo. Ella estaba a punto de dar a luz a un niño. ¿No les parece interesante ver lo que tenemos aquí? Juan ahora nos lleva de otra manera. En el versículo 3 nos dice otra cosa. Y dice que apareció otra señal simbólica en el cielo. Y en esta ocasión es un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas 7 diademas. ¿Quién es este dragón? ¿Por qué lo pone allí? Y dice que este dragón jaló una parte de las estrellas del cielo y se paró delante de la mujer para devorar al niño que iba a nacer. Tenemos que entender entonces primero los símbolos. Esta mujer representa al pueblo de Dios. Y en el versículo 9, nos explica que ese dragón que vio no es otro, sino que la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, nos da algunos detalles. Y él desea que el lector de Apocalipsis piense en algunos detalles que él nos da. Este dragón, dice él, no es otro que la serpiente antigua. La serpiente antigua, ¿verdad? Interesante. ¿De qué trata esta visión? ¿De qué trata esta visión? Una mujer embarazada. Tenemos eso. Está a punto
to give a birth to the de dar a Messiah luz al Mesías, child. al niño Mesías. She's in the last stage of her pregnancy. Está en la última parte de su embarazo. And there is the serpent of old Y aparece allí la serpiente antigua beside the woman, junto a la mujer, waiting for that Messiah esperando de que nazca el to Mesías destroy him. para destruirlo. But as the whole scene is telling us, ¿De qué nos está diciendo? ¿Qué nos está hablando de that esto? actually Satan could not destroy Satanás this child. no pudo destruir Yes, a este he niño. posed upon him the Así very es, wound. él intentó, But in the final pero analysis, the child en el final de la ascended into the historia, heavenly places el niño, el Mesías, asciende al cielo y está sentado a la diestra del Padre. I don't know about you, No sé qué but pienses you tú, can see here clearly. pero puedes ver aquí This is the claramente scene que esta es la escena del protoevangelio que Dios introdujo en Génesis capítulo 3, versículo 15. Alguien nacería de una mujer, él aplastaría la cabeza de la serpiente, pero esta serpiente haría una herida mortal sobre ese niño, pero que es el niño que gana la victoria derrotando a Satanás en la cruz. Y si vamos a través del capítulo 12, Satanás continúa su labor en contra de Dios, persiguiendo al pueblo de Dios. No tenemos tiempo para hablar de todo esto. De todo el capítulo 12 concluye con el muy bien conocido versículo 17, que dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Miren, Apocalipsis se caracteriza por darnos algunas ideas. Generalmente las visiones de Apocalipsis terminan con un texto de cierre. Sin embargo, en este capítulo, esta es la introducción del capítulo que viene. Así que el capítulo 12, versículo 17 de Apocalipsis nos introduce con qué es el contenido del capítulo 13 hasta el capítulo 20. Es sobre la serpiente antigua, el dragón, que continúa su obra contra Dios y su pueblo. Y se está preparando a sí mismo para la gran oportunidad, la última oportunidad que él tiene, o que cree que tiene, para derrotar los planes de Dios. Hermanos y hermanas, me gustaría que vean en el versículo 17, Apocalipsis nos está diciendo que los eventos finales no es sobre Dios y sobre hombres, instituciones humanas y sistemas humanos. El foco de Apocalipsis no debe estar enfocado en las cosas que pasan en la tierra, sino hay que considerar la gran rebelión de la gran serpiente antigua y sus ángeles. Además, este ángel llamado Lucifer. Este libro concluye con la historia del fin de la historia de la humanidad. Y es el fin de lo que dice la Biblia también. Y estos eventos finales será o habla acerca de la derrota final de la serpiente antigua. Los eventos finales no es sobre el pueblo de Dios. Y su lucha no es, porque recuerda que la lucha del pueblo de Dios no es contra carne ni sangre, sino contra Satanás y sus fuerzas demoníacas. Como pueblo de Dios debiéramos saber que los eventos finales son los eventos de la conclusión de la gran controversia que fue introducida y empezó entre Cristo y Satanás. Y los eventos finales nos hablan de la conclusión de ese
conflicto entre Cristo y And by Satanás. defeating Satan and the enemy Y al forces, derrotar a Satanás y sus enemigos, sus fuerzas, God's people will finalmente experience the el pueblo de Dios redemption experimentará Jesus la secured redención on the cross of total Calvary. que Jesús I know aseguró en my la cruz del time Calvario. has expired. Sé que mi Just let tiempo me va acabando, pero permítanme to remind un you minuto más something. para recordarles algo. During this quarter, we are En este studying the three trimestre angel estamos messages estudiando of el mensaje de los That's what tres we are studying. ángeles, el mensaje de los tres ángeles. Es lo que The estamos three angel estudiando. messages El mensaje de los are tres ángeles last warning messages son sent to the las inhabitants últimas of palabras de this world. advertencia al mundo. And that message is Y commissioned este to mensaje God's es people. enviado And es as comisionado al pueblo de proclaim Dios that message, para que se pueda because proclamar ese the mensaje, end of history porque of la Jesus, conclusión and is faithful to himself. de la historia es But there is something levantar a very Cristo interesting is en la historia. the Y chapter déjenme 14, decirles algo. verse 6. Vamos al capítulo 14 en el Where versículo John 6. Revelator begins the description of this Juan threefold angel's nos message. habla He said, de I saw la introducción del an mensaje de los tres angel ángeles flying y nos in dice, heaven, y vi otro and the ángel en angel medio del had cielo, the eternal y ese power ángel to preach tenía to those un who are evangelio in eterno para of anunciar a los que every moran en la nation tierra, and a toda tribe nación, and tongue and the tribu, people. lengua y pueblo. Notice that God's Nota que final warning message el mensaje final de Dios para los habitantes de la tierra is the gospel, and the es el gospel is evangelio, good news. pero y el It's evangelio good son buenas news noticias. about persecution, No son buenas good noticias. news about suffering. Las buenas noticias no son sobre la persecución o sobre el sufrimiento. Las buenas noticias no son el derramamiento de sangre y los eventos que sucederán en el tiempo del fin. Las buenas nuevas es lo que Dios prometió en el Edén, que se cumplirán eventualmente en el tiempo del fin. Cuando aquel que murió en la cruz aseguró la redención de salvación para la raza humana, para salvarlos de la maldición que vino sobre ellos. Él vendrá otra vez. Él destruirá a la serpiente antigua. Y entonces el protoevangelio que fue anunciado por Dios en Génesis 3:15, finalmente y eventualmente llegan a su cumplimiento. Y Dios verá a sus hijos redimidos en el lugar de donde ellos vinieron, el jardín del Edén restaurado, que en el libro de Apocalipsis es llamado la Nueva Jerusalén. Y así, el pueblo de Dios ha sido comisionado para predicar, para anunciar a las personas de que esta tragedia y sufrimiento en la que estamos, y que Jesús murió en la cruz, y que ese Dios, Jesús, a través de su muerte, trajo solución de ese problema, y con su segunda venida se acabará toda esa miseria y los problemas y el sufrimiento llegará a su fin. Y esas promesas de Dios eventualmente llegarán a su cumplimiento en la segunda venida de Jesús. Ese es el mensaje central del Apocalipsis. Las buenas noticias. Eso es lo que como adventistas del séptimo día hemos sido comisionados para proclamar al mundo entero. Muito obrigado, doutor Stefano, por esta apresentação, pelos pontos que aqui foram levantados. Eu vou começar aqui com uma pergunta, tá bom? Doutor Stefanovic, você mencionou o livro de Gênesis, falando do proto-evangelho. Isso significa que o Apocalipse deve ser entendido à luz de toda a Bíblia? Ou é possível entender o Apocalipse independente do Antigo Testamento? The answer is clear. La respuesta es clara. Y esto es lo que los adventistas del séptimo día como iglesia creemos desde nuestro inicio. Y esto resta entre nuestros comentarios adventistas. Y me gustaría que seamos conscientes de esto. El 75% al 80% del lenguaje simbólico de Apocalipsis viene del Antiguo Testamento. ¿Pueden imaginarse eso?
Si estudias Apocalipsis y tienes dificultad para entender ciertos libros, tienes que ir al Antiguo Testamento. No vas a tener entonces la dificultad de entender los símbolos de Apocalipsis si es que vas al Antiguo Testamento. Quiero que recuerdes y veas que el libro de Apocalipsis viene a ser, no solamente es un libro de eventos y terribles eventos. No estamos preocupados por los eventos que pasan aquí y allá, pero el libro de Apocalipsis es la conclusión de la Biblia y el fin de la historia bíblica que empezó en el capítulo 1 al 3 de Génesis. Así que Apocalipsis concluye toda la gran controversia entre Cristo y Satanás que empezó en el cielo, que Génesis llega a la tierra, ese conflicto, y Apocalipsis cierra la historia de la humanidad caída, como se encuentra a lo largo de toda la Biblia. Es por eso que la Biblia es muy importante. El resto de la Biblia es importante para entender todo el libro de Apocalipsis. Pastor Ranco, tenemos una pregunta también, la voy a hacer en español. ¿Podemos decir que la apertura de los sellos del libro se refiere a una comprensión progresiva del plan de salvación durante la historia? It's very interesting question. Pregunta muy interesante. Ahora, es un tema completamente diferente. Por favor, me gustaría disculparme. Solo quiero recordarles, hermanos y hermanas en Brasil, que mi libro, Revelación de Jesucristo, algunas semanas atrás fue publicado por la casa publicadora brasilera. Este mismo libro ha sido traducido al español. Hay otro libro, Apocalipsis sencillo. Lo que presenta en ese libro es una cápsula, es imposible de cubrir todo. Yo quiero que entendamos cómo el libro de Apocalipsis es realmente el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que debemos tratar de entender. Pero espero que lo que estamos haciendo aquí durante estos días nos debe mover a un estudio mayor de este libro. Solo déjame responder la pregunta que me acaban de hacer. Todos los estudios indican que Apocalipsis 4 y 5 describen un momento especial en la historia del plan de salvación. Es cuando Cristo, luego de su ascensión, va al lugar celestial, toma el libro del destino y lo toma y está sentado a la diestra del Padre. Este evento es la posición de nuestra iglesia ahora, que sucedió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Y sabemos realmente qué sucedió en el día de Pentecostés. El Evangelio fue empezado a predicar y los sellos, las 4 maldiciones de los jinetes, 4 jinetes, nos hablan acerca, por medio de símbolos, nos hablan acerca del Evangelio que empezó en los días del Pentecostés y cómo fue rechazado por la humanidad en esos tiempos. Sí, voy a decir que los 7 sellos nos describen un progresivo entendimiento, lo que Jesús ha ido cumpliendo progresivamente desde el Calvario. Los 7 sellos hablan acerca de cuando Jesús abre los sellos uno tras otro. Evidentemente, el entendimiento de ese plan de salvación va a ser posible solo cuando el último sello sea roto. Eso nos lleva a la segunda venida de Cristo, cuando finalmente todo el misterio
sea finalmente revelado al pueblo de Dios. Y debo decirles que vamos a continuar estudiando este tema por toda la eternidad. Hay mucho más que decir, pero lo siento, me gustaría mantenerme en el tiempo que tenemos.